Bienvenidos a esta página informativa de nuestro sitio web. Hoy vamos a hablar de algo que también está aumentando, una patología que está aumentando de forma extraordinaria. Vamos a hablar de las fracturas por osteoporosis. En cuanto a la causa, pues todos yo creo que sabemos que la osteoporosis se va viendo cada vez más en personas de edad avanzada y realmente una vez si se produce la fractura, pues va a ocasionar un alto nivel de morbilidad, incluso mortalidad. Y hay publicaciones que llegan a decir que la mujer por encima de los 50 años, pues las mujeres hay un porcentaje de un 25%, nada menos, de posibilidad de fracturas por osteoporosis, ¿no? Y que si se pasan ya los 80 años, el 40% de la población pueden tener ese riesgo. Todos sabemos también que la osteoporosis pues, se produce en la menopausia, no entramos ahora en por qué, cuando están las personas tratadas mucho con esteroides o, por ejemplo, en inmovilizaciones muy prolongadas. También enfermedades como la insuficiencia renal, etc. Lo que es curioso, puede llamar la atención, es que una vez que se tiene una fractura osteoporótica, se puede producir por la alteración de la mecánica vertebral un círculo vicioso que se puedan llegar a producir nuevas fracturas si no se trata de esta primera. El hecho es que una persona que tiene, digamos, osteoporosis en una situación avanzada puede tener fracturas por varias razones. Primero, de forma espontánea. Segundo, por esfuerzos más o menos grandes dentro de lo que es la vida normal. Incluso hay personas que pueden llegar a tener, por un ataque de tos, pues tener una fractura a nivel dorsal, la columna dorsal, o lo que es más frecuente, por caídas y en personas de edad avanzada, en caídas en su propio domicilio. La clínica que presenta, primero es el dolor, que no cede. El dolor, la naturaleza, lo que hace ante esa fractura, se va a proteger y lo que va a haber es una inmovilidad, una contractura y la persona no va a perder movilidad. Obviamente las personas, seguimos hablando de edad avanzada, tienen una pérdida de independencia que les va a afectar mucho a su vida, a su calidad de vida, y empezamos a intentar tratar con medicación ese dolor y va a haber una dependencia de esos analgésicos, somnolencia, si es la persona ya de mucha edad, incluso afectación a su estado mental. Y poquito a poco, si hay nuevas fracturas, poco a poco la persona puede ir perdiendo a la altura y una cifosis traumática. En cuanto al diagnóstico es relativamente fácil, no es complejo, porque una radiografía lo puede ver, no es perfecto, quizás lo mejor es el TAC. Y la resonancia magnética tiene una función muy importante porque nos va a definir, porque haya edema o no, si esa fractura es antigua, que lo sabemos por la clínica, o si hay edema todavía, aunque sea incluso antigua, si realmente sigue progresando, es decir, no se sigue solventando el problema, ¿no? Y también si queremos, algunas veces estudios con isótopos, como la gamografía ósea, nos pueden hacer diferenciar de otro tipo de fracturas patológicas porque haya, por ejemplo, una metástasis. En cuanto al tratamiento, es fácil, al principio es el reposo y analgésicos. El problema empezamos a ver que si hay un reposo excesivo, va a aumentar la osteoporosis. Ya lo hemos visto y además en personas también de edad puede producir por falta de movilidad tromboflebitis, incluso una tromboembolia pulmonar. Y también algo que es importante, que es la pérdida de masa muscular, es decir, la capacidad de rehabilitación que va a tener esa persona es cada vez menor. Ayuda mucho a la inmovilización espontánea por esa contractura y ese dolor, el tener un corsé. Pero esto no se debe de mantener y bajo vigilancia médica 4 o 6 semanas. ¿Y por qué? Porque todo este efecto va a hacer ese círculo vicioso que va a empeorar. Y hay muchas personas que no solamente
no se consolidan, sino que hay una situación también, podríamos decir, curiosa o desconocida, de que esas fracturas van a seguir progresando y van a seguir produciendo dolor, pero cada van a llegar a ser aplastamientos vertebrales que son más difíciles de tratar, por lo que hay que estar siempre pensando en una actuación precoz. Esto es un ejemplo de una fractura y que 2 semanas después en la resonancia ya se ve que sigue habiendo edema en la vértebra, y esto en el momento de la cifoplastia, como la diferencia, esta vértebra se había aplastado mucho más y por eso se intervino quirúrgicamente. Y hablamos ya de cirugía. ¿Qué tipo de tratamiento? El tratamiento fundamentalmente son intentar, es una columna, hablamos otra vez de cómo la medicina tiene una capacidad de dar nombres que son claros para las personas normales por la función que tiene cada órgano. En este sentido, la columna es como en un edificio, es la que soporta el peso. Y el nombre de cifoplastia, pues intentar generar una rectificación o una corrección de esa cifosis traumática, es decir, la columna se cae hacia adelante. Pero dentro de esos nombres, pues en la columna, para hacer este tipo de intervenciones, vertebroplastia o cifoplastia, se llama lo mismo, lo que vamos a hacer es meter cemento. Es decir, estamos hablando de una columna y estamos hablando del que el tratamiento, es lógico, es introducir cemento, cimentar esa vértebra. A veces necesitamos una cirugía mayor para sujetar, entre comillas, mejor la vértebra de arriba y la de abajo, porque la situación puede ser mucho más grave. Pero en general, solamente con introducir cemento en la vértebra que se ha fracturado es suficiente. Y también llama la atención que la historia de este tipo de tratamiento es relativamente corta, o sea, prácticamente de este siglo, muy a finales ya del siglo pasado y al principio de alrededor de los 2000, se empezó a utilizar por primera vez este tipo de tratamiento. Fue protagonizado por la escuela en Francia, la escuela de cirugía ortopédica, de traumatología, es realmente muy importante, y su influencia en el mundo, ¿no? Y lo que ha diseñado otras muchas cosas. Entonces, pues realmente, fíjese, a finales del siglo pasado, 1997, cuando ya se publica una primera serie de fracturas osteopláticas tratadas con éxito, y prácticamente en este siglo es cuando esto se ha ido, o sea, llevamos escasamente 20-25 años. ¿Cuándo se debe de hacer este tipo de tratamiento de introducir cemento en las vértebras? Es cuando el dolor, aparte de ya lo hemos diagnosticado, no debe de traspasar más de 2, 3 o como máximo 6 semanas. A veces, si la fractura no es muy acusada, con el corsé se solventa el problema, pero si no debemos de estar siguiendo, sino más de 3 meses. Y para eso es muy bueno ver la resonancia, por este fenómeno de una fractura progresiva. Es decir, deben de estar desde el principio, desde el inicio, bajo control médico de equipos que conozcan este problema, el paciente, y después operarse o no, dependiendo de la evolución clínica. Las indicaciones es cuando hay lo que hemos hablado de que se vaya hundiendo, pero también es verdad que hay indicaciones muy relativas, que casi podría decirse contraindicaciones, y que ya la cirugía tiene que ser de otra manera, probablemente más agresiva, entre comillas. Es cuando ya la vértebra se ha aplastado por completo, se ha destrozado o hay invasión del canal, donde ya la cirugía es mucho más compleja. En cuanto a la técnica quirúrgica, nosotros utilizamos una serie de equipamientos que hace que creemos que por eso lo utilizamos mucho más seguro, aunque es más sofisticado o más complejo desde el punto de vista quirúrgico, pero es más seguro para el paciente.
Lo primero es una mesa especial diseñada para cirugía de columna, la mesa de Jackson, donde el paciente va a estar en decúbito prono boca abajo, pero su columna tanto dorsal como lumbar, por la forma de estar apoyado, se coloca en una situación mucho más fisiológica, pero incluso en el acto quirúrgico, como está con anestesia general, la fractura se intenta, o sea, se tiende a reducirse, es decir, se va a expansionar el cuerpo vertebral y va a favorecer mucho más en un resultado quirúrgico mejor. Esta es la visión del quirófano nuestro, pero la idea es introducir en la vértebra, en el pedículo, a través, aquí lo pueden tener, este es el pedículo, es una zona que entramos por detrás y realmente no es muy grueso, y tenemos que introducir una aguja especial. Son agujas especiales a través de las cuales va a ir el cemento. Entonces, lo que nosotros hacemos es combinar las tecnologías del TAC intraoperatorio y neuronavegador, de manera que podamos ver el pedículo en los tres ejes del espacio, para introducir estas agujas con absoluta precisión, y después con rayos X del mismo sistema de TAC, pues poder controlar la inyección del contraste. Esto es una imagen del quirófano desde donde estamos introduciendo, y tenemos también neurofisiología intraoperatoria, y estos son los controles de rayos mientras se está introduciendo el contraste, de manera que tengamos una seguridad prácticamente al 100% de no producir lesión neurológica. A veces es raro, pero a veces si hay dudas, antes de introducir el contraste se toma una biopsia ósea para descartar algún tipo de patología no benigna. Incluso en el quirófano, antes de salir el enfermo de quirófano, podemos de nuevo hacer un TAC y ver que el contraste, el cemento, que entre otras cosas se ve como tiene contraste, y se ve cómo se ha colocado, como deseamos, en la vértebra de forma adecuada. Complicaciones que puede haber, y que es lo que hay que intentar evitar, y con esta tecnología pues intentamos reducirla al mínimo, es la rotura o violación de pedículos. De ahí el TAC en navegador nos sirve mucho, la fuga de cemento con una radiografía y la neurofisiología que nos puede avisar que puede haber problemas neurológicos, y también hay veces que la fuga de cemento por vía venosa, que es cuestión de utilizar determinados cementos que tienen una capacidad de ser controlada la viscosidad. Hay una cosa que puede pasar con el tiempo si la persona no se cuida bien, es la vértebra que se ha consolidado con cemento es dura, por consiguiente la vértebra de arriba y de abajo que están osteoporóticas y son más frágiles, pueden, digamos, al chocar, al moverse sobre ella, pueden generar fracturas adyacentes. Por eso hay que tener cuidado en el posoperatorio de los pacientes. El posoperatorio en ese sentido se pueden levantar a las 24 horas, la mayoría de los pacientes se le coloca el corsé por esa razón, para que eso se vaya consolidando, pero es importantísimo que tenga una actividad que lo más fácil es caminar, y pues, hay personas que son de edad avanzada, pues caminar en el pasillo de su casa, derecho, como yo les digo algunas veces, como si estuvieran desfilando, y eso hace que el músculo se vaya potenciando, la musculatura extensora de la columna, y reafirme la columna, y por supuesto que vayan a controles de reumatología para ir tratando, si no lo han hecho ya, esa osteoporosis. Los resultados son realmente muy esperanzadores, porque hay un 90-95% de los pacientes que disminuyen o desaparece el dolor, ¿no? Y por consiguiente estas personas pueden aumentar su actividad, pueden hacer su vida digamos, prácticamente normal, independiente. Los analgésicos muchas veces dejan de tomarlo, y a veces, como con estas mesas, se puede corregir un poco la cifosis traumática. Y nada más, si tienen alguna duda o quieren aumentar sus conocimientos sobre la cifoplastia, pues pueden entrar en nuestra página web, y arriba a la derecha hay un buscador, y pueden poner cifoplastia o vertebroplastia y encontrarán más información. Muchas gracias.